Buenas tardes, queridos compañeros. En primer lugar, querría agradecer al profesor Cano y a la Junta Directiva de la Sociedad pues su amable invitación para participar en estas webinar, y el tema que nos ha correspondido en el día de hoy es este que ven ustedes en la pantalla. Es estudiar un poco más del efecto de este fármaco, el esprimifeno, un poco más allá de su valor o su utilidad clínica tradicional, que es la atrofia vulvovaginal, ¿no? Esto es el conflicto de intereses con respecto al tema que vamos a desarrollar hoy. Y el plan que tenemos para la webinar de esta tarde incluiría estos aspectos que ven en la diapositiva, de tal forma que después de asistir a esta webinar, los participantes deberían de poder conocer la incidencia y las repercusiones de la atrofia vulvovaginal y del síndrome genitourinario de la menopausia, entender el concepto SERM y su funcionamiento, diferenciar la acción de ospemifeno y evaluar los últimos datos sobre su eficacia y su seguridad, e identificar al grupo de pacientes que pueden beneficiarse del uso de este fármaco. Bien, desde un punto de vista de la biología comparativa, desde un punto de vista biológico, conocen ustedes perfectamente bien que la mujer es, dentro de la especie biológica de los mamíferos, un ser que pasa gran parte de su vida en esta etapa que denominamos de posmenopausia. Solo un grupo de mamíferos, como son un determinado grupo de ballenas, tienen un periodo de su vida tan largo, un periodo en el cual la reproducción no es posible y en el cual las hormonas que tradicionalmente produce el ovario se encuentran en niveles muy bajos. Como ustedes conocen bien, esto ocurre por dos hechos fundamentales. En primer lugar, por la singularidad de los propios ovocitos. Estas células, que son las células más grandes que existen en el organismo humano, tienen un número de divisiones muy determinado, un número de divisiones que concretamente es de unas 22 divisiones celulares. Aquellos ovocitos que tienen la suerte de ser fecundados por un espermatozoide, hay que añadir dos divisiones más, es decir, que como máximo tendrían 24 divisiones a lo largo de su vida. Y además es un hecho bien establecido que esta dotación de ovocitos alcanza un pico máximo alrededor de las 24 semanas de gestación, cuando un feto hembra se encuentra en el útero de su madre, y a partir de ahí va a haber un consumo progresivo de este número de ovocitos hasta llegar el momento de la menopausia, en donde estos ovocitos no es que queden en un número cero, nulo en el ovario, sino que están en una cifra por debajo de 1000, pero que son incapaces de funcionar correctamente. Es decir, son incapaces de cumplir sus dos misiones más importantes, como serían la función genética, la capacidad de poder reproducirse, el ser humano, y también su capacidad endocrinológica, su capacidad de producir hormonas. Conocemos bien que después de la menopausia se producen una serie de cambios hormonales, de los cuales el más importante de todos ellos es sin duda la caída de estrógenos. Es la disfunción endocrinológica más característica y más típica de esta etapa de la menopausia, ¿no? El cambio más significativo es la reducción de estradiol y de estrona, si bien la reducción de la estrona es más lenta porque hay una aromatización en la grasa, como ustedes conocen, de androstendiona a estrona. Y ciertamente acostumbramos a decir que los estrógenos en la menopausia están bajos, y es así. No conocemos exactamente cuál es el valor que deberían de tener estos estrógenos en esta etapa de la vida de las mujeres. Y en este sentido, pues se ha realizado en el año 2019 un workshop con gente muy importante dentro del campo de la menopausia, en donde se intentaban establecer unos rangos de referencia de los valores de estradiol en la etapa posmenopáusica de las mujeres. En este simposio se llegaron pues, a algunas conclusiones interesantes. No se estableció un rango en concreto, pero sí es cierto que debemos de recordar que hay algunas situaciones que tienen un efecto sustancial, como dicen estos autores que se reunieron en este workshop, como serían la edad y el índice de masa corporal.
que pueden influir en los niveles plasmáticos de estradiol que tiene una mujer en la etapa posmenopáusica. Y, sin embargo, hay otros factores que tienen un nulo efecto o un efecto mínimo, como puede ser la etnia, el tabaquismo o la duración de la menopausia, es decir, el tiempo que transcurrió después de que la menopausia se ha establecido hasta el momento en que nosotros hacemos la determinación de esos estrógenos en sangre. Es bien conocido también, ustedes conocen perfectamente, cómo cuando caen los estrógenos, su repercusión es muy grande a lo largo de múltiples sistemas de la economía de la mujer, ¿no? Es evidente que van a tener un efecto pues, sobre el sistema nervioso central, sobre la piel, mucosas, sobre la función sexual, sobre las modificaciones en la distribución de la masa grasa y de la masa corporal, sobre el músculo, sistema musculoesquelético y sobre el sistema urogenital. Es justo este sistema urogenital lo que corresponde a el tema que hoy debemos de tratar, ¿no? Es evidente que tanto la vagina como otras áreas de la esfera genital de la mujer es o son órganos diana para la acción de los estrógenos. Hay unos cambios histológicos importantes en la pared vaginal después de que asistimos a la caída de estrógenos una vez que los ovarios dejan de funcionar, una vez que las células de la granulosa y de la teca de los folículos dejan de cumplir su función de secreción de estrógenos. Asistimos así a un adelgazamiento del epitelio de la vagina, a un aplanamiento de los pliegues vaginales, a una pérdida de elasticidad del tejido vaginal, a un incremento del pH con su repercusión en la posibilidad de que existan infecciones vaginales de una forma más fácil, facilita la posibilidad de infección vaginal. Y si realizásemos una citología de la pared vaginal, observaríamos que hay una disminución de las células superficiales que habitualmente se encontraría por debajo del 5%. Y hay también cambios en la microbiota vaginal. Cambios que han sido descritos ya desde hace varios años en diversos trabajos, de tal manera que el lactobacilo deja de tener su preponderancia dentro de lo que es la microbiota vaginal. Y no solo cambia este lactobacilo, volviéndose la microbiota de la mujer posmenopáusica más diversa, con más gérmenes que lo que ocurre en la etapa fértil, sino que los propios lactobacilos cambian también la familia del lactobacilo que es predominante dentro de esta microbiota vaginal. De tal forma que el lactobacilo crispatus, que es el característico de la etapa fértil, pues deja de ser el predominante y aparecen otros lactobacilos, como ven ahí, el Gasseri, el Plantarum, vuelven a ser más importantes dentro de la flora vaginal. Como ustedes conocen muy bien, esto se asocia con una facilitación para la adquisición de infecciones vaginales. Es decir, los gérmenes pueden infectar la vagina de una manera más fácil debido a que se pierden los dos mecanismos principales de protección de la pared vaginal, tanto el espesor del epitelio como la pérdida de ese pH ácido de la vagina, ya que para que el pH se mantenga ácido dentro de la vagina, deben de recordar que se precisa de unas células superficiales cargadas con unos niveles adecuados de glucógeno y de la acción reductora de lactobacilos. Cuando se pierden estas dos características en la pared vaginal, pues se va a modificar el pH y se va a producir una facilidad para que ocurran infecciones vaginales. Pero no solo se ve afectada la vagina por la caída de estrógenos. Hay otro órgano también que sufre modificaciones, no están muchas de ellas tan características de la caída de estrógenos como son las que ocurren en la vagina, pero sí que aparecen modificaciones asociadas a la edad y también a los cambios hormonales. De tal manera que se pueden observar en la vulva algunos cambios que han sido también bien caracterizados
que ocurren después de la menopausia, como puede ser la reducción del vello púbico, la reducción de la grasa subcutánea de los labios mayores, la reducción del tamaño de los labios menores, la retracción del introito vaginal y la involución himeneal. Cambios que pueden observarse a diario cuando realizamos exploraciones de la vulva en las mujeres posmenopáusicas. Y también conocemos desde hace tiempo que otro órgano diana para los estrógenos, donde existen receptores para estas hormonas, es el sistema urinario. Y en concreto hay zonas del sistema urinario, como puede ser el trígono de la vejiga, donde hay una existencia alta de receptores estrogénicos. De tal manera que se considera que en el tracto urinario bajo existen receptores para los estrógenos, especialmente en el trígono, pero también en la pared vesical, en la uretra y en el músculo elevador del ano. Por lo tanto, no debe de extrañarnos que asociado a la caída de estrógenos aparezcan también síntomas y signos del sistema urinario. Todo esto ha sido recogido en lo que denominamos hoy en día síndrome genitourinario de la menopausia, una terminología que vino a sustituir al antiguo término de atrofia vulvovaginal y en la que se incluyen una serie de síntomas y de signos típicos de las modificaciones o asociados, típicamente asociados a las modificaciones hormonales que ocurren en la menopausia. Y así, dentro de los síntomas, podemos hablar de la existencia de una sequedad vaginal, de una disminución de la lubrificación con la actividad sexual, de malestar o dolor con la actividad sexual. En ocasiones puede haber sangrado después del coito. Las mujeres se quejan también de disminución de la excitación, del orgasmo y del deseo. Puede haber síntomas de irritación, ardor, prurito de la vulva o de la vagina. Puede haber escozor con la orina, disuria, y puede aumentar la frecuencia en la que la mujer orina o la sensación de tener que urinar, es decir, síntomas de frecuencia urinaria y de urgencia. Y por otro lado, se incluyen también una serie de signos, como puede ser la disminución del flujo vaginal, la disminución de la elasticidad de la pared vaginal, la existencia que antes hablábamos de atrofia de los labios menores de la vulva, el cambio en la coloración de la pared vaginal que se vuelve más pálida y en ocasiones aparecen signos de eritema. Hay también pérdida de los pliegues vaginales, el tejido vaginal se vuelve más frágil y pueden aparecer fisuras y petequias. No es infrecuente que observemos también eversión o prolapso de la mucosa uretral. Hay pérdida de las imágenes remanentes del himen, prominencia del meato uretral, retracción del introito e infecciones urinarias recurrentes. Todos estos signos y síntomas, como comento, forman parte del denominado síndrome genitourinario de la menopausia. Y este síndrome genitourinario de la menopausia tiene una prevalencia variable, difícil de conocer con exactitud, pero en diversos estudios que hemos llevado a cabo en nuestro país, algunos de ellos se los muestro aquí en la diapositiva, el estudio EVES, el estudio REVIVE, el estudio GENISE o el International Health Study en la rama española, pues ven ustedes aquí que tienen una prevalencia variable. De tal manera que al momento actual consideramos o estimamos que en España la prevalencia del síndrome genitourinario de la menopausia se oscila entre el 52 y el 90%. Es un poco la franja de prevalencia en la que nos movemos en este momento. Y conocemos también los ginecólogos, y así lo hemos expuesto desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, en una menoguía reciente que se ha editado sobre el síndrome genitourinario de la menopausia, que hay algunas situaciones que facilitan este síndrome, como puede ser la nulliparidad por vía vaginal, los antecedentes de intervención quirúrgica vaginal, el que la mujer sea fumadora, que exista tabaquismo, la ausencia de actividad sexual, la incontinencia de orina
y los tratamientos hormonales en el cáncer de mama con los inhibidores de la aromatasa que parece que favorecen la aparición de este síndrome genitourinario de la menopausia. Y se han descrito diversos tratamientos para intentar manejar este síndrome genitourinario. Entre otros, cuando ustedes se enfrentan a este problema, es evidente que lo primero que deben de valorar es el estilo de vida. Un estilo de vida saludable es la primera recomendación que deben ustedes hacer a las pacientes que se acercan a su consulta con este problema. Tradicionalmente, también debemos de animar a las mujeres a que tengan actividad sexual. Si al principio la dispareunia es muy importante y no son capaces de mantener relaciones con su pareja por el dolor que produce en el coito, deberían ustedes aconsejar también el uso de diversos dilatadores, vibradores, otro tipo de dilatadores que impidan que vaya atrofiándose cada vez más la vagina por su falta de uso. Si bien es cierto que no hay en este momento sus estudios bien diseñados, que aporten evidencias sólidas sobre la mejora de la atrofia vulvovaginal con la actividad sexual, pero sí hay un consenso entre todos los que trabajamos en este campo de que evidentemente mantener una actividad sexual debe o es un requisito imprescindible junto al estilo de vida que debe de asociarse con cualquier tipo de tratamiento que hagamos en este terreno. Los hidratantes y los lubricantes son también a menudo muy utilizados para manejar este síndrome. Los estrógenos locales son también fármacos de elección para tratar la atrofia vulvovaginal. La dehidroepiandrosterona es también un fármaco pues, de reciente introducción en nuestro país que no funciona mal en este tratamiento. Y el ospemifeno, que aporta desde mi punto de vista una ventaja muy importante, que es que asociado a su uso por vía oral, lo cual es muy aceptado por algunas pacientes que se encuentran incómodas con los tratamientos locales por el exceso de flujo que les produce, tiene la gran ventaja, como digo desde mi punto de vista, que es el único fármaco que podríamos utilizar en aquellas pacientes con cáncer de mama que han completado el tratamiento de cáncer de mama. Y finalmente, hay un grupo de tratamientos que se incluyen dentro de la medicina regenerativa, como serían el láser, la bioestimulación, los tratamientos inyectables, etcétera, etcétera, pues con niveles de evidencia variables en el momento actual y que no son admitidas por todo el mundo como tratamientos de elección en este campo. El ospemifeno es un modulador selectivo del receptor estrogénico que desde el punto de vista de su estructura molecular es bastante similar al tamoxifeno o al toremifeno. Este fármaco ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de los síntomas moderados o severos de la atrofia vulvovaginal en pacientes posmenopáusicas que no son candidatas a tratamientos con estrógenos locales. Como todos los SER, tiene un mecanismo de acción pues que varía de unos tejidos a otros dependiendo de cuál es la configuración espacial de la unión ligando-receptor que se produce y también de las proteínas correguladoras que se liberan a partir de esta unión ligando-receptor. De esta forma, hay una serie de tejidos donde el fármaco se va a originar o va a ocasionar unas acciones estrogénicas potentes, mientras que en otros tejidos esta acción de estrógeno va a ser neutra y en otras partes del organismo va a tener una acción antiestrogénica también potente. Es decir, que en un mismo fármaco o dependiendo de la unión de este fármaco a un receptor en un tejido específico, podemos tener una acción agonista, neutra o antagonista. En este sentido, pues ven ustedes aquí cuál es la acción del ospemifeno, ¿no? Sobre la vagina tiene una acción agonista muy potente, una acción estrogénica muy potente. Esta acción a nivel del endometrio es neutra. Sobre la mama tiene una acción casi similar a tamoxifeno, tiene una acción antagonista
media, no muy potente, pero media, ya que la más potente, como ven aquí, es de tamoxifeno. Aquí el espemifeno tiene una acción sobre la mama pues similar a la que tiene relaxifeno o a la que tiene bacidosifeno. Su acción sobre el hueso también es una acción agonista media, en teoría, y sobre el sistema tromboembólico tiene una acción neutra, lo cual no encontramos en ninguno de los restos de los otros tres SERM que se presentan en esta diapositiva. Tanto tamoxifeno como raloxifeno como bacedosifeno tendría una acción pues, de posible desarrollo de tromboembolismos, mientras que los pemifeno lo ven aquí que se encuentra en una acción neutra. Por lo tanto, su indicación es esta que ven aquí, la de tener un efecto agonista muy potente y, por lo tanto, parece un fármaco óptimo para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. Y en este sentido, pues en el año 2019, Di Donato, como ven ustedes aquí, publica pues, un metaanálisis de 6 ensayos controlados aleatorios, entre los que estaban pues, los estudios pivotales para la aprobación del fármaco, pues mostraba en este metaanálisis que en comparación con placebo, pues pemifeno se asoció con una mejora significativa de la morfología y las características fisiológicas de la mucosa vaginal, que se correlaciona esa atrofia con los síntomas posmenopáusicos, ¿verdad? Y en este metaanálisis pues observaba claramente cómo respecto a las células parabasales pues había una mejoría clara en el grupo de mujeres tratadas con ospemifeno, y lo mismo ocurría respecto a las células superficiales, cambios en las células superficiales que aumentaban después del tratamiento con ospemifeno. Y algo parecido ocurría también a favor del ospemifeno cuando lo que se intentaba evaluar era el pH vaginal. Es decir, que aquellas mujeres que estaban en tratamiento con ospemifeno volvían a valores de pH vaginal ácidos más parecidos, más cercanos a los que ocurren o las que poseen las mujeres en su etapa fértil. Y también hay otro estudio que se ha llevado a cabo con un número pequeño de pacientes, pero que encontraba en esta encuesta que se realizaba en los Estados Unidos, pues que la adherencia a los tratamientos con ospemifeno era una buena adherencia y las mujeres tenían un grado de satisfacción pues alto, incluso mayor que aquellos tratamientos locales como eran los estrógenos por vía vaginal, por este hecho que yo les comentaba antes, de que en muchas mujeres les resulta muy molesto el tratamiento local por el exceso de flujo que les produce y la irritación en algunas de ellas de la vulva por esa sensación de humedad continua que tienen las pacientes. Pero volviendo a lo que es el topic de hoy, el centro de la cuestión de lo que íbamos a hablar esta tarde o de lo que debemos de tratar esta tarde, que es este tratamiento más allá de la atrofia vaginal, vamos a dar algunas notas o algunas características de trabajos que han aparecido en los últimos años sobre otros tratamientos o otros efectos positivos del ospemifeno más allá de esta atrofia vulvovaginal. Ven ustedes, hay un hecho importante, que es que debido a la diferencia de la inervación o de las terminaciones nerviosas en la vagina y en el vestíbulo vulvar, es evidente que la zona vulvar, especialmente en la zona del vestíbulo, es mucho más sensible que la zona de la vagina. Y además, a menudo olvidamos los ginecólogos de que cuando hablamos de sexualidad en la mujer, hay algunas mujeres en que no tienen relaciones heterosexuales. Y en concreto, dentro de nuestro grupo de la EN, ahora mismo hay dos compañeras pues, que están haciendo un estudio muy interesante sobre este tema de la sexualidad en mujeres que no tienen penetración vaginal. Mujeres que tienen, por ejemplo, tienen sexo con otras mujeres o mujeres que no tienen coito, ¿no? Y en este sentido es importante conocer que el 95% de las mujeres que presentan dolor en la zona vestibular o dispareunia, que utilizaron estrógeno,
solo mostraron mejoría de la atrofia vaginal, pero no nos mostraron mejoría del dolor en la zona vulvar. Es decir, que cuando nosotros tratamos con estrógeno, focalizándonos exclusivamente en la atrofia de la vagina, olvidamos un aspecto importante, que es estos cambios que existen a nivel de la vulva, que son importantes para grupos de mujeres que tienen una sexualidad que no incluye la penetración y que no son mejorados con el estrógeno por vía local, que es un fármaco excelente para tratar la atrofia de la vagina, para mejorar su elasticidad, para mejorar el pH de la vagina, pero que no tiene un efecto positivo sobre la vulva. Y en este aspecto, pues Murina, que es este autor italiano, pues hace unos 3 años publicó este estudio piloto muy interesante en donde hacía una evaluación de la sensibilidad o de cómo se conducía los estímulos nociceptivos en las fibras nerviosas de la vulva con este aparato que era un neuroestimulador, ¿no? Con estas agujas, pues intentaba medir cómo respondían las terminaciones nerviosas de la vulva a distintos estímulos nerviosos, si la mujer estaba tratada con ospemifeno o no estaba tratada con ello. Y como ven aquí, se puede observar que aquellas mujeres que recibían tratamiento con ospemifeno necesitaban de estímulos eléctricos más potentes para producir el estímulo nociceptivo. Es decir, que las terminaciones nerviosas, cuando la mujer estaba en tratamiento con ospemifeno, necesitaban un umbral de dolor más alto. Es decir, tenía un efecto, cabe pensar que tendría un efecto positivo el ospemifeno para prevenir el dolor a nivel vulvar. Y en este sentido, en este pequeño estudio piloto que él llevaba a cabo, pues observaba que después del tratamiento se reportaba por las mujeres una menor sensación de quemazón a nivel de la vulva, de sequedad, de dolor durante el coito a nivel vulvar y también de una mejoría en el test del algodón o del trofismo del vestíbulo de la vulva. Es interesante también este aspecto del trofismo que observaba este autor en el estudio piloto, porque Goldstein, años más tarde, pues publicaba también, 2 años más tarde, publicaba este trabajo donde hacía un estudio prospectivo de el aspecto o la salud del vestíbulo vulvar mediante diversas fotografías tomadas en la vulva y de la vagina. Y en este trabajo, que incluía un grupo de pacientes, pues utilizaba lo que él llamaba la escala de valoración de las imágenes vulvares, en donde se valoraban los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la elasticidad del introito, el color, si había o no eritema en el introito, la sensación de humedad del introito, la prominencia glandular uretral y otros aspectos, y también utilizaba el índice de salud vulvar. Pues bien, utilizando estos índices, este trabajo observaba que al cabo de 12 semanas de tratamiento con ospemifeno se atendía o podíamos observar unas mejoras de las escalas de las imágenes vulvares y también del índice de salud vulvar. Es decir, un efecto muy positivo al cabo de 12 semanas del tratamiento con ospemifeno en estas mujeres. Y no es por tanto extrañar que cuando hacemos una valoración pues, de la disfunción sexual femenina con una escala tradicional, como es en este caso, pues donde se valoran pues, diversos parámetros como el deseo, la excitación, la lubrificación, el orgasmo, la satisfacción o la disminución del dolor, pues lógicamente son mucho mejores en las pacientes que están en tratamiento con ospemifeno. ¿Por qué? Porque mejoramos, en primer lugar, la atrofia vulvovaginal, pero mejoramos también este aspecto de la salud vulvar que yo les estaba comentando con estos trabajos anteriores. Por tanto, estos son resultados plenamente esperables del índice de salud de la función sexual, del FSFI, después de tratamiento con ospemifeno en 12 semanas. Menos conocido, menos común, o sobre lo que hay también evidencias más débiles, pero que tiene su interés conocer también,
es la acción de ospemifeno sobre el sistema urinario, ¿no? Y aquí les traigo yo este trabajo multicéntrico de un grupo de autores italianos donde se evaluaba el síndrome de vejiga hiperactiva en tratamientos que estaban con ospemifeno para mejorar la atrofia vulvovaginal. Bueno, en este trabajo, que está realizado sobre 155 pacientes posmenopáusicas con atrofia vulvovaginal, que además tenían vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria de urgencia, pues se randomizaron a un tratamiento con 60 miligramos de ospemifeno durante 12 semanas y se evaluaron al cabo de estas 12 semanas mediante examen clínico, mediante un diario micional, mediante el índice de salud vaginal y también con diversas escalas que medían pues, la disfunción sexual y otras escalas de depresión y otros aspectos psicológicos de la mujer, ¿no? Bien, en este grupo de pacientes pues se observaba que había una mejoría, de esta sensación de urgencia micional que comentábamos antes, de los episodios de nocturia, del número de veces que la mujer tenía que vaciar su vejiga y de otros parámetros relacionados pues con la calidad de vida, ¿no? De tal manera que en este momento, o la conclusión de este trabajo era que el ospemifeno era una terapia potencialmente efectiva para las mujeres posmenopáusicas con atrofia vulvovaginal, que mejoraba los síntomas de la vejiga hiperactiva y que también se observaba una mejora de la calidad de vida y una mejora de la función sexual de la mujer. Otro aspecto interesante que tenía el ospemifeno. Comentábamos antes, cuando valorábamos la acción de ospemifeno a nivel de diversos tejidos, pues que tenía un efecto similar a raloxifeno o a bacedosifeno sobre el hueso, sobre las unidades de remodelado óseo. Y por tanto, no sería descabellado pensar su efecto positivo a la hora de valorar la salud ósea de las mujeres. En este aspecto, pues se habían publicado ya en el año 2016, Constantin había publicado datos de diversos estudios in vitro donde se sugería que el ospemifeno podría tener un efecto positivo sobre el hueso a través de la acción sobre los osteoblastos, sobre las células formadoras de hueso. Y se había visto también en estudios realizados sobre animales, en concreto en ratas, en huesos de ratas, que el ospemifeno reducía efectivamente la pérdida de hueso y la reabsorción ósea en ratas histerectomizadas, con una actividad similar a raloxifeno o a los estrógenos. Por lo tanto, datos indirectos de investigación in vitro y en animales pues que hablan de un efecto positivo de este ser ospemifeno sobre el hueso, efecto que no debería de cogernos, digamos, a contrapié, porque es algo plenamente esperado, ¿no? En el año 2019, de Villiers también publicó en Climaterics pues una revisión del efecto de ospemifeno en el hueso de mujeres posmenopáusicas, es decir, en este caso de mujeres, no en animales y no en ensayos clínicos de laboratorio, ¿no? Datos de laboratorio. Bien, es cierto que no son datos sobre fractura ni datos sobre densitometrías, sino que los datos que él publicaba era la recopilación de 3 ensayos clínicos donde se hacía valoración del efecto de ospemifeno en hueso mediante la determinación de marcadores óseos, de marcadores de reabsorción y marcadores de formación ósea. Y el resumen de estos datos clínicos de los 3 ensayos, en fase 1 o fase 2, se encontró que ospemifeno tenía un efecto positivo sobre los biomarcadores de la renovación ósea en mujeres posmenopáusicas sanas. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que dar ospemifeno en una mujer pues, que tiene un problema de una osteopenia o un problema de una osteoporosis, podemos estar tranquilos en el sentido de que es un fármaco que se va a comportar probablemente de manera similar a cómo se comportaba bacedosifeno o se comportaba raloxifeno.
El artículo más importante desde el punto de vista del efecto del ospemifeno fuera de la atrofia vulvovaginal es este que yo les traigo aquí. Es un estudio reciente del año 2020 donde se evaluó la eficacia de ospemifeno en cuanto a la incidencia o al riesgo de recurrencia de cáncer de mama en mujeres que están en tratamiento con ospemifeno. El objetivo del estudio, como ven aquí ustedes, fue valorar la incidencia de cáncer de mama entre mujeres con atrofia vulvovaginal y sin historia de cáncer de mama tratadas con ospemifeno versus mismo tipo de pacientes que no recibían tratamiento con ospemifeno. Es decir, un rango, una rama de pacientes que recibían tratamiento con ospemifeno si tenían una incidencia mayor de cáncer de mama que aquellas mujeres que no recibían tratamiento con ospemifeno. Y el segundo aspecto fue estudiar un grupo de pacientes que ya habían sido diagnosticadas de cáncer de mama y que estaban en tratamiento con ospemifeno por tener una atrofia vulvovaginal. Estas mujeres se compararon con otro grupo de pacientes con cáncer de mama que tenían atrofia vulvovaginal, pero que no estaban en tratamiento con ospemifeno. Y se intentó ver si había alguna diferencia en cuanto al riesgo de recurrencia de cáncer en estos dos ramas de pacientes en el estudio. La media de seguimiento fue de unas 126 semanas, unos 2 años y medio, y el número de pacientes fue de 1.798 casos. Bueno, en cuanto a la incidencia, ¿qué datos tenemos? Bueno, pues los datos que ven aquí es esto que les muestran en la diapositiva, en esta tabla, ¿verdad? No se observa, como ven ustedes aquí, una odds ratio de 0,58 con unos rangos que cruzan la unidad, por tanto no hay significación estadística, no hay diferencias en la incidencia de cáncer de mama en mujeres tratadas con ospemifeno versus grupo control. Es decir, que no se observaba lo que en principio deberíamos prever, que era un efecto protector del ospemifeno respecto a la incidencia de cáncer de mama. Pero hay que ver luego las limitaciones que tiene el estudio, ¿no? Y en cuanto a la recurrencia, pues algo parecido, ¿no? Se hicieron matching de los casos y de los controles 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3, que esto quiere decir pues, que se comparaba un caso con un control o un caso frente a 2 controles o un caso frente a 3 controles, ¿no? Y la conclusión de este estudio pues, fue la misma, ¿no? Que las pacientes posmenopáusicas con atrofia vulvovaginal a tratamiento con ospemifeno no mostraban una recurrencia mayor de cáncer de mama. Ciertamente, el estudio tiene algunas limitaciones que muy correctamente los autores establecen en el trabajo, y es, en primer lugar, que no hay datos claros de adherencia al tratamiento. En segundo lugar, que no existen datos de algunos factores pronósticos del cáncer de mama, porque estos datos están sacados de una base de datos importante de mujeres oncológicas de Estados Unidos, ¿no? Y en segundo lugar, pues 2 años y medio de seguimiento, evidentemente es un tiempo de seguimiento corto. Por lo que podríamos decir que no tenemos datos para decir que este fármaco va a prevenir de la aparición de cáncer de mama o va a prevenir de la recurrencia de cáncer de mama, pero si tenemos una base, yo creo que importante, que es que además del efecto que conocemos sobre la mama protector, pues este estudio aporta la seguridad de que no hay riesgo de desarrollar cáncer de mama ni de desarrollar una recurrencia de cáncer de mama. Y hay también en marcha en este momento pues, un estudio grande sobre la seguridad de ospemifeno, ¿no? Conocíamos a partir de este trabajo de Constantin en el año 2014, pues la seguridad que tenía ospemifeno a nivel endometrial. Estos datos son bien conocidos y observábamos y ya conocíamos desde hace años que la seguridad del endometrio es una seguridad potente, es una seguridad importante. Es un fármaco que se comporta de una manera muy buena a nivel endometrial y es muy infrecuente tener lesiones. En concreto, en este trabajo, como ven ustedes aquí, no se observó en el grupo de ospemifeno casos de hiperplasia simple, de hiperplasia compleja
o de carcinoma de endometrio. Se había reportado una hiperplasia endometrial 3 meses después de haber suspendido tratamiento con ospemifeno, que se consideró como un efecto adverso en esta paciente que ya había suspendido el tratamiento, ¿no? Pero la verdad es que la seguridad endometrial, pues todos estamos convencidos de que es alta en este fármaco, ¿no? El aspecto que más nos preocupa a los ginecólogos, tanto cuando utilizamos terapia hormonal con estrógenos como cuando utilizamos un SERM, es el riesgo de la aparición de tromboembolismos. Y de hecho, pues existen diversas normas, como estas que yo les traigo aquí, para valorar si nos encontramos dentro de este patrón de color verde donde podemos utilizar con cierta seguridad en la terapia hormonal o los SERM en alguna paciente que no tiene riesgo de tromboembolismo, o están totalmente contraindicados en aquellos pacientes pues, que tienen riesgos moderados o altos de realizar un tromboembolismo venoso. Y esto es con lo que nos manejamos, o al menos yo me manejo en la práctica diaria a la hora de indicar tratamientos estrogénicos o de indicar tratamientos con moduladores selectivos del receptor estrógeno. Pero estos nuevos datos que están apareciendo sobre estos estudios de seguridad a largo plazo de ospemifeno empiezan a indicar de una manera muy clara que el ospemifeno no se comporta de la misma manera respecto al riesgo de tromboembolismo venoso que lo hacen los estrógenos o que lo hacen el resto de los moduladores selectivos del receptor estrogénico. Y en este estudio, como ven ustedes aquí, que es un estudio de cohorte retrospectivo realizado en una base de reclamaciones administrativas de Estados Unidos, pues se estudian 3 cohortes de pacientes, que unas llevan ospemifeno, otras llevan otro SERM y otras llevan un grupo placebo, ¿no? Y el objetivo principal de este estudio pues, es el ver la incidencia de tromboembolismo venoso. Este estudio no está todavía finalizado, son datos intermedios del seguimiento de estas cohortes de pacientes, y lo que los últimos datos están publicados en Menopausia en el año 2020 son estos que ven ustedes aquí. Como pueden ustedes ver, la incidencia de tromboembolismo en el grupo de ospemifeno es más baja comparado con otros grupos de SERMs, e incluso también más baja de las pacientes que están en el grupo de placebo. De una forma gráfica se ve aquí con estas curvas de seguimiento, donde se observa cómo se va comportando las pacientes, la cohorte de pacientes con ospemifeno en rojo, como la incidencia al principio es parecida a otra serie al principio son muy parecidos, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, la cohorte de pacientes con ospemifeno, su incidencia de tromboembolismos es mucho más baja de la que va ocurriendo en el tratamiento con otro SER y en la que va ocurriendo también en el grupo placebo. Si bien hay que comentar que en el grupo placebo probablemente las pacientes no sean exactamente iguales que en el grupo de ospemifeno. Pero este análisis intermedio sugiere que los datos de ospemifeno son favorables respecto al tromboembolismo venoso. Es decir, que debemos o podemos pensar que su efecto sobre el riesgo de tromboembolismo no va a ser igual que el de otro SER, que es lo que yo creo que es el mensaje más importante de este trabajo, ¿no? En fin, como mensajes para finalizar y para llevar a casa, yo me atrevería a resumir mi charla en estos 4 aspectos, ¿no? En primer lugar, que ospemifeno está indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal moderada o grave en mujeres posmenopáusicas que no cumplen requisitos para recibir tratamiento vaginal con estrógenos locales, que esta es la recomendación que da en este momento la Agencia Europea del Medicamento y es la que debemos de mantener en mente. En segundo lugar, de que puede ser este fármaco de especial utilidad en pacientes con cáncer de mama que hayan finalizado ya su tratamiento, que su seguridad endometrial y vascular
es alta, y a este último trabajo me refiero para soportar este segundo aspecto de la seguridad vascular. Y finalmente, que parece tener otros efectos más beneficiosos, más allá del manejo de la atrofia vulvovaginal, que deberíamos de mantener en mente cuando nosotros intentamos prescribir este fármaco. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Llanesa, por su fantástica presentación. Y ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas que pueden encontrar en el panel de Zoom. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, tenemos una primera pregunta de Susana Flores. Doctor Llanesa, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento recomendado? Bueno, pues nosotros no tenemos un límite de tratamiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos una paciente que se encuentra bien con ospemifeno, no tenemos un tiempo de decir, bueno, usted debe de suspender el tratamiento. No nos lo planteamos de esta manera, ¿no? Así como, por ejemplo, los síntomas vasomotores de la menopausia, pues son unos síntomas que persisten en algunas mujeres durante un periodo de tiempo, pero en muchas de ellas, después de unos años, meses o años, llegan a desaparecer. Este problema de la atrofia vulvovaginal o del síndrome geniturinario de la menopausia se agrava con el tiempo. Si nosotros no ponemos tratamiento, por sí mismo no se va a recuperar, ¿no? En este sentido, si nosotros tenemos una mujer que se encuentra cómoda con ospemifeno, lo mantenemos. Si por cualquier motivo ella decide suspenderlo o hacer una ventana de tratamiento, no pasa nada. Es cierto que algunas mujeres empiezan el tratamiento porque cuando llegan a nuestras consultas presentan un cuadro de atrofia vaginal muy importante, que posteriormente, cuando hacen el tratamiento, esta atrofia mejora. Como consecuencia de la mejora de la atrofia, inician relaciones sexuales. Estas relaciones son más frecuentes de lo que eran cuando tenía dispareunia, y es cierto que cuando una mujer tiene relaciones sexuales muy frecuentes, pues en algunas ocasiones no es necesario hacer tratamiento. Por lo tanto, si ella mejora y si suspende el tratamiento y se encuentra bien, no habría por qué volver a ello. Pero pensar en un tiempo específico determinado para suspenderlo no lo hacemos así. Bueno, doctor Llanesa, parece que no tenemos ninguna otra pregunta. ¿Alguna reflexión final que quiera dejarnos antes de finalizar la presentación del día de hoy? Pues nada, y simplemente pues pensar que dentro del arsenal terapéutico que tenemos para manejar este problema, que es un problema muy común dentro de la clínica menopáusica, ¿no? Yo pienso que junto a los síntomas vasomotores quizá es el motivo de consulta más importante que tenemos, o al menos eso es lo que yo percibo en mi consulta. Pues pensar que este fármaco es una herramienta más, que mi experiencia con él es buena, y que yo creo que animar a trabajar con él y seguir investigando en este campo. Nada más que esto. Bueno, doctor Llanesa, a veces sucede esto, nos ha ingresado, ha llegado una pregunta. Sí. Le digo. La doctora María Salazar pregunta o quiere saber si los estrógenos locales, por ejemplo el estriol vaginal, si son útiles estos estrógenos locales para prevenir infecciones urinarias y nocturia, además de Sí, los sí. efectos positivos que tiene. Sí, sin duda, ¿no? Al principio de mi charla yo me refería un poquito a esto, ¿no? Evidentemente, uno de los mecanismos que tiene la vagina de defensa contra las infecciones, entre otros muchos, uno es el pH vaginal, ¿no? Y evidentemente, cuando uno consigue mejorar pues el trofismo de la pared y consigue mejorar el pH vaginal volviéndolo más ácido, pues son dos herramientas que previenen la infección y por tanto sí que es útil para esto, sin duda. Muy bien, con esta pregunta final concluimos el seminario web. Una vez más, muchas gracias, doctor Llanesa, por su presentación y a todos los Gracias a ustedes. participantes y a todos los participantes por estar aquí hoy. Que tengan un muy buen día.